Hola amigos, hoy os quiero hablar de este DAC, del Hegel D50. Quiero hablaros sobre este DAC y quiero hablaros sobre la historia asociada a nivel personal que tengo yo con este DAC. Espero que os guste, que os interese y hago el recordatorio de entrada para que luego no os tengáis que pensar en ello. Darle al like, comentar, compartir con vuestros amigos este vídeo es la manera de dar a conocer un poco más este canal y un poco más la cultura sobre la alta fidelidad que también nos hace a todos. Venga, empezamos. Empezamos directamente con la historia asociada a este DAC, al Hegel, y así nos sacamos el tema, es decir, ha querido meter un poco de la pregunta interesante al principio para que aguantemos el vídeo. No, no. Vamos directamente con la historia. La historia viene de la siguiente manera. Hace unos meses fui invitado al evento de Hedelson, en el cual cada año realizan en Barcelona y hacen la presentación pues, de sus productos, de sus novedades, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace más o menos cualquier distribuidor con tanto sus agentes vendedores como, en este caso, como los miembros de la prensa que estamos ahí invitados. Y bueno, estuvimos viendo todo lo que se estaba presentando, las charlas que acompañaban a las distintas presentaciones, etcétera. Y cuando fui a la sala donde tenían los componentes de Hegel asociados a los altavoces KEF, enseguida me quedé prendado del sonido maravilloso de este DAC, del Hegel D50. Y como que soy mucho de pedir las cosas, pues de una forma más o menos discreta, más o menos elegante, solicité a ver si me podían ceder el producto, pues para poder revisarlo en mi sala y conocerlo mucho más a fondo y de una manera más correcta. Tuvieron la simpatía de cedérmelo y aquí los resultados que podéis ver tanto en la web de Amigos IFI como en este vídeo que os voy a contar más o menos las cosas que he podido notar y detectar durante el tiempo que he estado disponiendo de este DAC. Lo primero que quiero resaltar de este DAC es su absoluto minimalismo. Es decir, si vosotros veis el frontal de este DAC, no vais a ver ni un solo botón, porque no existe. Este DAC dispone solo de 3 botones para su manejo, que están uno en la parte inferior, donde si lo apretase pondría en marcha o pararía el DAC, un botón para moverse hacia adelante o otro para moverse en dirección contraria. No tengo claro cuál es hacia adelante o hacia atrás. Pero haceros la idea que justo aquí debajo existen 3 botones: marcha, hacia adelante, hacia atrás o al revés. Es indiferente. Sirve para cambiar las diferentes fuentes. Aquí estamos con óptico 2, que no tengo nada conectado, en USB sí que tengo conectado, y si hacemos así, retrocedemos, en óptico 2 no tengo conectado nada, en óptico 1 sí el vídeo de Mark Knopfler que está en la parte de atrás. Evidentemente todo sin sonido, porque no hay nada mejor para presentar un equipo de música que no poner absolutamente nada de sonido, pero son los tiempos modernos, que es lo que hay. Si pudieses escuchar un poquito de esta música que está sonando en el vídeo que se está reproduciendo detrás mío, de forma automática, el señor Knopfler recibiría todos los derechos de publicación de este vídeo que estoy realizando yo de forma íntegra y con mis medios en mi sala. Con lo cual, no me parece equilibrado el cambio. Si fuese una cosa un poco más discreta, es decir, el señor Knopfler se va a quedar con el 25% y tú con el 75%, hablaríamos, porque valdría mucho la pena poder utilizarlo, pero con las condiciones del canal no es factible hacer estas cosas. Así que, creerme, ahora es un anuncio, ahora ha saltado un anuncio. Hasta antes del anuncio era Mark Knopfler tocando la guitarra. ¿Qué os puedo decir aparte del minimalismo? Algunos sensores que lleva incorporados. Por ejemplo, si yo
pongo en marcha la televisión y el DAC está encendido, automáticamente va a detectar la señal digital en el óptico 1, se va a poner de forma automática en esa posición y yo voy a poder escuchar directamente la televisión desde mi sistema musical. Si por el contrario la televisión está apagada, pero yo enciendo el servidor RUN, pues lo que va a hacer es todo lo contrario, se va a pasar al USB y sin tocar nada, pues va cambiando de fuente de forma predeterminada. Si queremos, podemos cambiar a través del menú de configuración este comportamiento, pero es muy interesante. Y ahora os voy a comentar, y creo que vais a estar de acuerdo conmigo, por qué es tan interesante este funcionamiento. Fijaros, el DAC, aunque ahora lo tengo en la parte superior de este rack de artesanía audio para que luzca, se vea bien, para que es el protagonista de este vídeo, el protagonista es él, no voy a ser yo, no van a ser el resto de componentes, el protagonista es el señor Hegel. Por eso está en la parte central, pero en un sistema musical normal, el DAC no es realmente el protagonista. ¿Por qué no es el protagonista? Porque es el personaje intermedio, es decir, tenemos una fuente que en este caso es un room server, que es el que está proporcionando, obteniendo todos los datos digitales musicales, ya sea a través del streaming de Qobuz, ya sea a través de los discos grabados dentro de su disco duro, el que va a proporcionar los datos al DAC y el DAC los va a enviar una vez pasados al mundo analógico al amplificador para que esto haga su trabajo conjuntamente con los altavoces. Pero fijaros, estamos hablando de una fuente, en primer lugar, estamos hablando de la exposición del sonido hacia afuera, como es el generado por el amplificador y los altavoces, como podrían ser un previo con etapas de potencia y los altavoces, pero siempre tenemos esto en el punto central. De tal manera que, como está en medio, seguramente cuanto menos moleste, cuanto menos presente sea, más se agradece. Y además eso le alarga la vida útil, porque normalmente es como los hermanos, cuando todas las familias donde hay 3 hijos, el hermano del medio siempre se queja, pues dice, el mayor tiene todas las atenciones, el menor tiene todas las atenciones y del hermano del medio todo el mundo se olvida. El DAC en un sistema musical es el hermano del medio. No quiere decir que no sea importante, es súper importante, pero mentalmente ocupa esa posición. Si esto fuese un sistema montado de una forma más racional, que no fuese un espectáculo para el DAC, seguramente el reproductor de CD, que es un Unitra, que en breve vais a ver también la revisión de él, estaría en la parte central y el DAC estaría encajonado aquí debajo. O si estuviésemos hablando de un amplificador a válvulas en vez de este integrado, pues el amplificador de válvulas estaría en la parte superior y este DAC posiblemente estuviese en la parte inferior. Normalmente no está en la parte central, aunque es una pieza primordial en cualquier sistema musical actual. Evidentemente, habrá quien diga, pues yo no tengo DAC porque yo utilizo solo giradiscos, previos de fono, esa es mi parte fundamental, de acuerdo. Pero vamos a aceptar que no es lo actual. Se sigue utilizando, se sigue llevando, se siguen realizando grandes productos en ese formato, pero no es, utilizando la palabra extranjera, el mainstream, no es lo que todo el mundo lleva. Lo que se lleva hoy en día es la música digital y que esta es convertida por un DAC. A partir de ahí, la calidad de los DACs, porque por favor, no os quedéis, nunca os quedéis con la idea confundida de que un DAC es el chip. Un DAC no es el chip. Un DAC es
absolutamente todo lo que comporta, todo lo que acompaña a ese chip. Un chip puede ser muy bueno, pero acompañado de una mala tecnología se vuelve muy malo. Estoy cansado de leer en foros o de leer comentarios que muchas personas dicen, lo único importante de un DAC es el chip que lleva. Bueno, ¿cómo os lo diría? El chip es como el motor de un coche, que es súper importante. No vamos a negar la importancia del motor en un vehículo, pero ¿y si el resto es malo? ¿Ese vehículo es bueno? Ah, es que el motor va a durar toda la vida. Sí, pero es que quizá al año y medio me he cansado de ese coche incómodo, ruidoso, que no hay manera que tenga ningún elemento que lo haga agradable. Ninguno. Ah, pero es que tiene un buen motor. Sí, pero es que lo demás es una mierda. Vamos a utilizar los nombres correctos. Por lo tanto, un buen DAC tiene que tener una buena conjunción. Vamos a ponernos un poco más técnicos. ¿Qué es una buena conjunción? Primero de todo, que el propio DAC no actúe contra el DAC. Eso quiere decir, podemos tener un chip muy bueno, pero si está acompañada de una fuente eléctrica ruidosa, ese ruido se añade a la señal y lo que sale es la señal del DAC más el ruido añadido. Y eso suena mal, fatal, peor. Es aceptable cuando el precio del DAC también es bajo. Y tienes que aceptarlo cuando por esas limitaciones económicas que se ha construido ese producto para llegar a un determinado segmento de la afición, han tenido que prescindir de muchas cosas. No es aceptable cuando estamos hablando ya de un nivel más alto. Eso influye e influye mucho. Incluso teniendo en cuenta que los DACs tienen una parte digital y una parte analógica, una posible separación de fuentes es muy interesante. En altos niveles es fundamental. Aquí, en este aparato, Hegel ha utilizado un doble transformador para separar las dos líneas y mirar de que no se junte para nada los problemas ni se transmitan de una a la otra. Eso está muy bien. De la misma manera que han intentado separar todo lo posible el chip del resto de elementos eléctricamente más ruidosos que lleva. Todo esto son pequeños detalles que van sumando uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, para conseguir un mejor producto. Y al final eso se nota con la calidad. Y cuando hablamos de calidad, pues evidentemente estamos diciendo cómo transmite la música este aparato. Para probarlo, he querido utilizar dos sistemas, dos métodos, dos formas, es decir, utilizar la palabra que más os guste. Una ha sido a través de un amplificador de auriculares a válvulas y unos auriculares, y la otra ha sido a través de este sistema musical que está justo detrás mío. ¿Por qué dos tipos de diferentes de escucha? Y os voy a decir que dos resultados distintos. Dos resultados distintos. ¿Cuál me ha gustado más? Bueno, pues es como todo en la vida. ¿Qué te gusta más, la mañana o el día o la noche? Pues mira, habrá días que de la mañana, habrá días que el mediodía, habrá días que la noche. Por eso la variedad en las tomas de sonido, la variedad, la distinción en distintas tomas de sonido que puedas realizar con distintos aparatos, con distintas configuraciones, no es algo negativo, es algo positivo. Tenemos que borrarnos todos de la cabeza ese concepto tan simple, tan reduccionista, es decir, ¿cuál es el mejor DAC?
el DAG número 1, los 5 mejores DAGs, la lista que hace determinada publicación de los 5 mejores DAGs del año. ¿Sabéis cómo funciona todo eso? El primero es el que más dinero gasta en publicidad. El segundo, el que gasta un poco menos que el primero en publicidad. Y el quinto, igual, es la marca esa que ese año no tiene una gran necesidad de patrocinar, publicitar unos DAGs, porque tiene más interés en un amplificador y ha cedido la quinta posición a su DAG para que le den el primero en amplificador. Y estos son los premios de la alta fidelidad que vemos año detrás de año. Para mí, cuando los veo, me sirven para una cosa. Una cosa, lo hago con este dedo. Para saber cómo va la publicidad en esa publicación. Y hasta ahí. Hasta ahí las 5 estrellas. Hasta ahí las puntuaciones. Hasta ahí todas estas cosas. Porque no son ciertas. El número 1 no es necesariamente el número 1. Es o el que más interesaba en ese momento, o bien es el que más le ha gustado al analista. Y el analista tiene sus condiciones, sus juicios y sus perjuicios. Tenerlo siempre en cuenta. Os lo he dicho 40 millones de veces en los vídeos. Lo seguiré diciendo hasta el día que me canse de hacer vídeos y me canse de escribir en las publicaciones. Tenéis que seguir la historia de la persona que os habla, de la persona que os escribe y ver si los gustos personales de esas personas encajan con lo que vosotros habéis podido comprobar in situ. Si encajan, os puede servir de base. Si no se encajan, pues no tiene sentido, os puede servir a la contra. Todo lo que esa persona ha recomendado no me gusta, lo que no recomienda seguramente lo que me gusta. Pues también, a la contra, a veces también pueden servir las cosas. Pero sacaros ya la idea, por favor, sacaros la idea ya de cuál es el mejor DAC. El mejor DAC es el que más te gusta a ti, el que más te hace disfrutar a ti. Yo intento siempre deciros qué me ha transmitido, qué es lo que he notado, cómo ha reaccionado con la música mi equipo y mi sala, para que eso sirva de base. Pero el último trabajo lo vais a tener que hacer vosotros. Y punto. Quedaos siempre con eso. Después de todo el rollo que os he metido antes, lo siento, me he calentado, pero de vez en cuando, ¿por qué? Un poco de franqueza, tampoco pasa nada, no nos vamos a hacer daño nunca por decir un poco lo que pensamos. Vamos al punto inicial, cuando os he dicho que he escuchado en 2 sistemas distintos. ¿Por qué? Porque cada sistema, el amplificador de auriculares, el amplificador integrado con altavoces, consigues matices distintos. ¿Por qué? Con el amplificador de auriculares y auriculares te desvinculas absolutamente de la sala. Es decir, tanto da que estés en la sala ultra preparada con todos los componentes que eso parece la NASA o una sala de loqueros, de la cantidad de placas que has puesto por todos los sitios, tanto da. Con unos auriculares te aíslas de eso. Eso va muy bien para cuando quieres encontrar los detalles más insignificantes, pequeños, la mínima expresión que quieres encontrar para ver si lo reproduce y lo reproduce bien. ¿Y qué es lo que pasa? Pues mirar, cuando yo escucho música, tengo que reconocer una cosa, la mayor parte de cantantes no los he escuchado de forma directa nunca en mi vida. Buena parte de los instrumentos musicales, porque dentro de cada instrumento hay sus distintos fabricantes y cada fabricante tiene su propia sonoridad, aunque genéricamente sean bastante parecidos, pero tienen su propia personalidad sonora, tampoco los he escuchado todos. Por lo tanto, ¿qué vamos a buscar? A veces, cuando yo estoy buscando los mínimos detalles,
busco esas pequeñas cosas que me inspiran conocimiento, naturalidad. Hace tiempo os hablé de que el vuelo de una mosca me llamó tantísimo la atención en un DAC Gold Note por la extremada naturalidad y que, vamos, que me confundió literalmente. Ese fue un momento maravilloso que tuve porque el vuelo de una mosca sí que lo he escuchado millones de veces en mi vida. Con este aparato me fui a buscar una grabación histórica de la diva María Callas, en la cual estaba grabado al uso, gusto y costumbres de esa época, año 50 y no me acuerdo la grabación, si es 56, 57, 58, va por ahí. Y la parte buena que tenía es que antes se ponía una cantidad importante de micros, pero no tan salvajes como se ponen hoy en día, y captaban todos los ruidos aparte de la música y la voz que se producían. Y ahí, en la pisada de las tablas del escenario, es cuando una emoción especial me recorrió, porque también he pisado muchas tablas de escenario y sé perfectamente qué crujido tienen. Y cuando escuchaba con los auriculares ese crujido tan conocido, tan familiar para mí, fue una sensación muy agradable porque sabía que aunque en su día evidentemente no escuché la voz de María Callas, sí que escuché el crujido de la madera que estaba pisando María Callas. Con lo cual, si la madera que estaba pisando a mí me sonaba muy real, seguramente, probablemente, esa voz que escuchaba también era muy real. A partir de ahí fue cuando le di enseguida una valoración muy, muy positiva a este DAC, porque me estaba transmitiendo una realidad, me transmitió una cantidad de información, de detalles, de ínfimos detalles, eh, una locura de detalles que estaba consiguiendo, que además era como una parte divertida, porque, ¿cómo os lo explicaría? Imaginaros un puzzle de 1000 piezas montado, en la cual una persona mira la imagen, y la imagen puede ser un castillo alemán, por ejemplo, y otros centramos la atención en una de las 1000 piezas, en su forma, en la pequeña fracción de dibujo que lleva, y luego visualmente te vas a otra pequeña pieza con su nueva forma y así vas jugando mirando todas las piezas del puzzle, sin acabar de centrarte en el puzzle entero. Estás buscando las piezas del puzzle. Porque cuando te das cuenta que todas las piezas encajan y encajan bien, luego das por hecho que la imagen sonora, visual, es correcta. Y por eso me gusta mucho ir buscando esas pequeñas partículas de sonido por todos los lados, por todos los sitios, porque eso me da una información que para mí es vital. Para mí eso es lo que realmente doy la valoración, porque cuando quiero coger toda la imagen con todo el espectáculo musical en auriculares, no puedo. Los auriculares a mí no me dan la sensación de música. Tengo todos los detalles del mundo, tengo todas las partículas sonoras del mundo, tengo todo, pero no tengo la música en mayúsculas. Espero que con un esfuerzo grande por vuestra parte entendáis este concepto, intentéis entender este concepto aunque no estéis de acuerdo con él. La música en mayúsculas a mí me lo da el amplificador y los altavoces sonando en mi sala. Pero aquí hay que hacer otra excepción, muy grande, muy importante. Mi sala no es tratada, mi sala no es
toda llena de placas por todos los sitios ni nada, es una sala real, doméstica, como la que tenéis el 85 o 90% de las personas aficionadas a la música. Y la sala introduce matices que no existen en la reproducción, solo existen en el sonido cuando se refleja dentro de esta sala. Algunos son para positivo, otros son para negativo. Debes de conocer muchísimo tu sala para entender, saber y comprender qué es tu sala, cómo reacciona tu sala para luego ver y poder valorar de una forma más o menos cierta lo que estás escuchando. Uno de los problemas más grandes que tienen muchos aficionados cuando van a tiendas a escuchar, a probar algún sistema, llámale altavoces, llámale DAC, llámale giradiscos, llámale lo que quieras, es que ellos están muy acostumbrados a escuchar la música en su sala con un equipo el cual sufre muy pocos cambios a lo largo de los años. Y se acostumbran y se habitúan a ese sonido, a esas imperfecciones que asimilan como naturales, y a partir de ahí, cuando van a una tienda a escuchar un equipo, aunque fuese el suyo propio, en el 95% de los casos te dirían que en su casa suena mejor. Y es debido a la falta de experiencia que tienen a la hora de tener una gran, enorme rotación de sistemas en tu sala y es una dificultad que es importante saber y reconocer que uno tiene para ser un poco más objetivo a la hora de valorar los sistemas que te exponen o que escuchas en una sala de audición, de demostración de una tienda, porque muchas veces tengo que decir que ahora no asisto mucho, pero antes había asistido más. Las valoraciones que se hacen son habitualmente bastante negativas y habitualmente sin razón. Y ya para acabar, la música en mayúsculas, la que una vez enterrado y asesinada mi parte analítica, es la que se echa en el sofá y disfruta. La música en mayúsculas es la felicidad. Es la felicidad. Si no sois felices escuchando música, es que quizá esta no sea vuestra principal afición. No es malo tener otras aficiones, pero la música da y genera un enorme estado de felicidad. Si no lo consigues, es que quizá esta sea una más de tus aficiones, pero no la afición en realidad. La máxima es la que te produce una satisfacción enorme, enorme. ¿Recuerdas audiciones como aficionados a la ópera? ¿Recuerdan interpretaciones? Pues la música en mayúsculas de este DAC con el sistema grande, el de sala, os puedo decir que viene marcado principalmente en el rango de dos frecuencias que marcan muchísimo, 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 que es la separación que va de 40 a 60 hercios. De 40 a 60 hercios es donde muchos sistemas fracasan. A veces habéis ido a escuchar un equipo de música y no os acaba de convencer. Seguramente ese rango de frecuencias no acaba de estar bien tratado. Habéis ido a escuchar un sistema musical y con un subwoofer o dos subwoofers asociados,
en una mala configuración y no os ha gustado el sonido. Y reconocéis que es de mucha calidad, pero no os ha acabado de gustar el sonido. Este pequeño rango de frecuencias dan una personalidad al equipo increíble. El DAC Hegel 50, si lo tuviese que definir cómo trabaja en esas frecuencias, os diría que no es ni el que exagera las virtudes que puedes encontrar en él, ni el que las limita mucho. Se mueve en un rango muy entremedio. Estuve dándole muchas vueltas y analizando mucho este sonido y al final llegué a una conclusión. Hegel desarrolla sus productos utilizando altavoces de gama alta KEF. He escuchado bastantes veces los altavoces KEF. Y cuando introducí el parámetro KEF en mi cabeza, cuando reconocí la forma en la cual muy particular que los altavoces KEF trabajan, entendí que la conjugación de Hegel con KEF es maravillosa. No quiero decir que con otras no sea muy buena, digo que con KEF es maravillosa. Se nota que esto ha estado evolucionado y trabajado con altavoces KEF de gama alta. Porque cuando lo pones en la cabeza y tu cabeza procesa en esos sonidos, te das cuenta que Hegel no es que esté en medio, está en el punto exacto de esos altavoces. Y ya no me alargo más. Suscribe, comenta, dale gracias, díselo a tu vecina del cuarto, que circule. Saludos.